La iluminación no se trata de estar sentados en un estado de trance. Observar estos estados de conciencia sin juicios, sin crear emociones, que es lo que denominan como el efecto observador. No se trata de alcanzar un estado de conciencia. Se trata de que el ser humano se exprese como lo que siempre ha sido, conciencia. No es algo tan fácil de entender, En este artículo menciona cómo es que están todos los modelos cerebrales regulando la conciencia. Vamos envejeciendo, va disminuyendo esta porción del cromosoma que tenemos en nuestros genes, pero con la meditación aumenta la longitud. Quiere decir que podemos aumentar la experiencia de vida, ¿no? ¿Quién es consciente de la conciencia? ¿O qué es lo que es consciente de la conciencia? Bienvenidas, bienvenidos a su canal Mística Conciencia Humana. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la iluminación. Quedó en el episodio pasado muy al aire de qué era la iluminación, aunque se dieron puntos muy importantes para reconocer el estado de iluminación. Entre ellos, estar en el estado de presencia activamente, requerir un maestro espiritual que nos pueda guiar en el proceso siempre y cuando haya tenido una experiencia. Y el día de hoy precisamente tenemos acá al sacerdote Carlos que nos guiará a través de ciertas preguntas que le vamos a ir haciendo para seguir estudiando, analizando, desmenuzando todo lo que es la iluminación y lo que no es la iluminación. Bienvenido y pues la primera pregunta sería, ¿qué no es la iluminación? Voy a tomar algunos conceptos de Ken Wilber, este hombre que de alguna manera investigador, experimentador y al mismo tiempo unificador y sintetizador de todos estos temas tan importantes, haciendo este tema muy comprensible para todos. Lo que la iluminación no es un estado de conciencia alterado mediante la meditación, las drogas, el sexo o cualquier otra psicotecnología alteradora de la mente. La gente tiene la idea de que la iluminación es un estado alterado de conciencia. Más bien sería recuperar la capacidad de expresar la conciencia original en nosotros, de alguna manera. Como dice Ken Wilber, el estado último de la conciencia se conoce, no como uno entre muchos, sino como uno sin un segundo. No es un estado alterado de conciencia, ya que no existe alternativa. Si la conciencia es una y es eterna y es abargante y omnipresente, pues no puede hablarse de como que la conciencia aparece o desaparece. Son estados perceptivos del ser humano y tenemos que tener mucho cuidado con los estados perceptivos del ser humano, porque los estados perceptivos del ser humano, desde el punto de vista de quien perciba, pueden conducirnos a muchos caminos y muchas veces a una gran separación. La iluminación o unión con Dios, como le llaman las tradiciones espirituales religiosas, tampoco es un fantástico despliegue de fenómenos psíquicos o poderes paranormales. No es una visión que le traslada a uno a un mundo celestial. No se trata de estar sentados en un estado de trance e inmóviles mientras se experimenta un mundo interior lleno de fascinantes colores y sonidos, o bien de quedarse con la mente en blanco. La iluminación incluye todo eso, pero también trasciende infinitamente todo eso. Se podía decir que desde el ser humano hacia arriba, hacia en adelante, todos los fenómenos, la fenomenología que puede ser de alguna manera manifestada, observada, aunque no siempre comprendida, y que desde la parte, si la ciencia interviniera con pues los aparatos sofisticados que hay actualmente y otros que puedan surgir, se podría más que nada como calificar desde la parte científica es lo que está sucediendo. Pero todos esos fenómenos son parte de ese como modo de expresarse de la conciencia. Pero no es la conciencia misma. Los fenómenos
las experiencias, arrebatamiento a mundos, dimensiones, energías o cosas como ver ángeles, ver seres, dimensiones, o estar en estados o cambios de frecuencia vibratoria, no son la conciencia misma. Entonces, se podría decir que cuando una persona está en un estado de meditación y no logra observar, a lo mejor, o contemplar una figura, una visualización como tal, que les pedimos que tal vez imaginen una situación, un panorama, una persona, si no logran ellos visualizar algo o que dicen, no veo ni colores, no veo nada, no necesariamente quiere decir que vaya por mal camino, sino que el proceso de la iluminación no requiere de toda esta fenomenología que se tendría que dar desde tradiciones antiguas, en donde dicen, bueno, llegas a un estado en donde te sientes totalmente conectado con todo, con todos, pero estás visualizando varias cosas que grandes místicos han logrado alcanzar. No es necesario obtener ese tipo de eventualidades de fenomenología. Como necesario e indispensable de manera absoluta, no. Pero son las reacciones de la biología humana a los procesos de cambios de frecuencia. Y la conciencia está por encima de todas las frecuencias. Por encima y más allá de todas las frecuencias. Es más, todos los eventos fenomenológicos que puedan darse, desde lo más material o trivial hasta lo más místico o espiritual que se considere, según las respectivas tradiciones o filosofías, todo eso está sucediendo dentro de la conciencia. Pero no se trata de alcanzar un estado de conciencia. Se trata de expresar que el ser humano se exprese como lo que siempre ha sido, conciencia. Por ejemplo, no es algo tan fácil de entender para quienes están escuchando, pero este artículo de Brain Science separa o divide en tres la conciencia. Dice que hay una conciencia fenomenológica, que es la que usted habla, donde la experiencia subjetiva de los sentidos, emociones y pensamientos es totalmente subjetiva y está inmerso en sentir algo, ¿no? Alguna emoción, tener algunos pensamientos. Hay otra que mencionan conciencia de acceso, en donde ya hay más complejidad, por ejemplo, que involucra funciones cognitivas, de lenguaje, de toma de decisiones y de introspección, de poder ir adentro y analizarnos desde adentro. Y además también tiene una clasificación de estados alterados de conciencia. Y estos estados alterados de conciencia los divide, que incluye el sueño, la meditación, la hipnosis, sustancias psicoactivas, anestesia o estados patológicos. Entonces, acá estos estados alterados de conciencia que nos podrían llevar a través de la meditación, por ejemplo, o del yoga, o del mindfulness, de hipnosis, como tal, entonces no serían tan fiel la reproducción de un estado de conciencia con la unidad. A ver, dijiste algo sobre la conciencia fenomenológica. La fenomenológica es la experiencia subjetiva de los sentidos. Perfecto. Emociones y pensamientos. Aquí la gran pregunta sería, esa es la conciencia fenomenológica. Pero ¿quién experimenta esos fenómenos? Aquí la gran pregunta es, ¿quién experimenta los fenómenos? El segundo nivel, que es conciencia de acceso. De acceso, que ya involucra funciones cognitivas, de toma de decisiones. ¿Quién experimenta las funciones cognitivas y la toma de decisiones? Tercero. Los estados alterados de conciencia, que puede ser duda. ¿Quién experimenta los estados alterados de conciencia? ¿No será que en algunos niveles, algunos investigadores
realmente no entienden muy bien la conciencia y por eso la clasifican. La mente humana tiene el nivel del entendimiento, el hemisferio izquierdo, el nivel del entendimiento, el nivel de laboratorio, análisis, el nivel izquierdo, no el nivel sabiduría, que es el hemisferio derecho, tiende a crear esto, pero sí tenemos que tener mucho cuidado de no quedarnos en los términos. Porque ¿quién es consciente? Aquí viene una pregunta que yo te haría, doctor. ¿Quién es consciente de la conciencia? ¿O qué es lo que es consciente de la conciencia? Valga la redundancia, quién es consciente de la conciencia? ¿O qué es lo que es consciente de la conciencia? Ahí es donde entran términos mucho más profundos, ¿no? Y en este sentido, entonces, se podría uno enfocar a tratar de ser más observadores de estos estados de conciencia, me imagino que podría ser observar estos estados de conciencia sin juicios, sin crear emociones, que es lo que denominan como el efecto observador. No sé si a eso se refiere al mencionar de quién es consciente de la conciencia. Es ir a fondo, es a la experiencia última de lo que hemos hablado, ¿no? Lo que no es con quizá todos estas clasificaciones que acabas de dar, desde un punto de vista o cierto nivel puede ser una descripción, entre comillas, de la conciencia. Pero desde el estado último, realmente no hay separación. Eso no significa la conciencia. ¿Será entonces que estas clasificaciones han sido un intento por parte de la ciencia por tratar de colocar a un estado que es tan complejo, multidimensional, multietiológico o multifactorial? Habría que ver si la conciencia es susceptible de ser colocada en un portaobjetos y ser observada al microscopio o al telescopio. Es solo una sugerencia, ¿no? De hecho, bueno, quizá el problema con la ciencia es ese, que todo lo quiere colocar sobre un portaobjetos y meterlo al microscopio, ¿no? Algo que, y volvemos otra vez, un fenómeno de la conciencia en los científicos. ¿Qué es en el científico lo que está observando esos fenómenos o eso que ellos creen que es la conciencia y la tienen en un portaobjetos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho, en este artículo menciona cómo es que están todos los modelos cerebrales regulando la conciencia. Ponen en esta figura que le estará apareciendo en la pantalla de cómo está conectado todo el cerebro. Ese es un punto. Las conexiones que hay en todo el cerebro a través de los tractos neuronales, como una circuitería, por así lo podemos imaginar. Tú dijiste algo, están regulando la conciencia. Yo me pongo a pensar, y mi pregunta sería, ¿el cerebro regula la conciencia? ¿O la conciencia produce una actividad cerebral y neuronal que manifiesta la forma en que la conciencia está regulando el cerebro? Son preguntas, ¿no? Que vamos soltando y cada quien puede desde... Investíguenlo, búsquenlo, estudienlo, pregúntenlo a seres más sabios que nosotros. Pero sí es una cosa muy interesante porque realmente la iluminación y la conciencia al final de cuentas pudieran ser, aunque se oyen diferentes las palabras, en cierta medida o en ciertos niveles más profundos podrían ser lo mismo. Vamos a seguir, dice, cualquier cosa que no llegue a ser última, y es lo que estamos buscando ahorita. Obviamente desde la ciencia se buscaría la expresión última desde la parte biológica, ¿no?
la máxima expresión de la biología al estar expresando estos fenómenos, manifestaciones o estados, pero también desde la parte del experimentador viviente en sí mismo, tendría que buscar un estado último, inclusive más allá de sus expresiones biológicas, de sus expresiones mentales, a otros niveles. Cualquier cosa que no llegue a ser última no es la respuesta, y todos los fenómenos son pasajeros, no últimos. Sí. A lo mejor el científico, como el neurólogo, el sabio, el observador de laboratorio, tendría que darse cuenta o entender que tendría que seguir los fenómenos como un proceso que lo llevaría a un estado último de comprensión o a un estado último de manifestación de eso que está buscando. ¿A estado último a qué se refiere? ¿A último estado de conciencia? Sí, a un estado último de conciencia. De poder uno conocerse a profundidad. No es el conocerse, es todo, ya lo hablábamos ayer. ¿Cómo te puedo explicar, doctor, para hacerlo entendible a la gente? Tú estás con todo, nuevamente, tú estás con todos tus aparatos sofisticados y tienes un Satarhat o un gran gurú o un gran rabino o un gran místico cristiano que puede a voluntad, generar todos esos estados y cambios biológicos en él para expresar la conciencia. Pero vamos a suponer que en un determinado momento tú estás con todos tus aparatos y estás viendo los cambios, y puedes tener aparatos sofisticados, ¿no? Y a lo mejor hasta aparatos que se usan en las grandes potencias como Estados Unidos, en la NASA o en, no sé, aparatos sofisticadísimos, ¿no? Y de pronto esa persona esa persona se vuelve conciencia. Y esa palabra volver es inexacta porque pues ya es conciencia. Oh, sí, pero la estamos usando para explicar, no se vuelve, porque decir volver es hablar de transformar, de cambio, de eso, pero realmente eso es hasta cierto punto ilusorio. Vamos, en ese momento, en un momento dado, ese ser, esa criatura se vuelve conciencia, o sea, es conciencia. Por mucho que tú estés observando con tus aparatos, vamos a suponer, ¿qué tal si en el momento en que entra en estado de conciencia absoluta, relativamente absoluta, pues, solo como explicativo, tú como científico, que entre, porque en tu cerebro, por ejemplo, entra en estado de coma, y un coma tan profundo que parece que está muerto, y que los aparatos detectan una total inactividad corpórea, está muerto. El no dividido o el individuo, pues, está muerto. Pero está sucediendo algo. Los aparatos detectan eso, pero tú claramente sabes que el ser que está ahí no está muerto. Está en estado de ser. Entonces, por ejemplo, en la medicina hay escalas de conciencia que precisamente... Escalas de comprensión. Escalas de comprensión. Sobre lo que nosotros sobre médicos... lo que ustedes analizan, ¿no? Exactamente. Hay una escala muy general que evalúa el estado de conciencia a través de habilidades oculares, verbales, del movimiento. Y si tiene el mínimo de esa escala, pues prácticamente se puede llegar a un diagnóstico de que ya no hay funciones cerebrales, que ya está en un estado vegetativo, junto con otras herramientas, electroencefalograma, imágenes. Entonces, realmente en ese estado
médico en el cual ya no tiene funciones aparentes cerebrales, se podría todavía estar hallando la conciencia desde otro término, no solo de una parte médica, sino desde esta parte espiritual. Hay un caso, vuelvo a hablar de este caso porque para mí fue sorprendente. Qué lástima que la iglesia no le puso toda la atención. O la iglesia sintió que esta persona los iba a sacar de su zona de confort. Nancy Flower, en Conyers. Hubo un médico que le hizo análisis. Y en el momento en que ella dice, en este momento está apareciendo la Virgen, está apareciendo Jesús. Los aparatos están detectando estados por momentos hasta comatosos. Y ella con los ojos abiertos moviéndose. Y los científicos ahí, los doctores, y onda, qué cosa, ¿no? Porque tiene fracciones de estados comatosos. Y ella se mueve y habla y todo como contrario a todo lo que pueda decir la medicina, ¿no? Y ese estado de irradiación electromagnética que puede dar un ser de estos, en esos estados alterados de conciencia, ojalá y que tú puedas ponerle al público imágenes. Sí, van a estar apareciendo imágenes. De estos, no de Nancy Flower, pero sí de monjes tibetanos, de seres que se dedican a, que es como su especialidad o su vida, vivir en esos estados, y que puedas poner algunas de las análisis y conclusiones a las que han llegado los que los han tenido bajo electroencefalograma conectados a aparatos, ¿no? O sea, es muy interesante, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, en esos estados meditativos hay mucho ya evidencia a nivel científico, no solo en monjes tibetanos, en budistas, sino en general, cómo los estados, por ejemplo, de meditación pueden ocasionar una serie de cambios a nivel de nuestro cuerpo. Por ejemplo, acá vamos a estar viendo en la pantalla cómo la meditación ayuda a regular diferentes estructuras a nivel del cerebro. Por ejemplo, que ayuda a liberar algunas hormonas que a su vez regulan otras glándulas y al final se expresa como disminución de la inflamación, disminución de agentes que promueven el estrés oxidativo, regulan otros genes. Estrés oxidativo es nuevamente la oxidación prácticamente de nuestras células, de nuestros tejidos. Pero vemos que no se queda ahí. Por ejemplo, puede regular también los telómeros. Estos telómeros que nosotros tenemos en los cromosomas, la longitud del telómero, entre más largo sea esa porción del cromosoma, más años vamos a vivir. Y se ha visto que conforme vamos envejeciendo, va disminuyendo esta porción del cromosoma que tenemos en nuestros genes, pero con la meditación aumenta la longitud. Quiere decir que podemos aumentar la experiencia de vida, ¿no? Y de hecho hay reportes a nivel del Tíbet que monjes tibetanos llegan a sobrepasar por mucho la esperanza de vida actual mundial, pero por mucho. Entonces, bueno, se podrían, todavía hay mucho que hacer a nivel científico. Regula muchos genes la meditación, que ayudan a disminuir, por ejemplo, también la parte del estrés. Del estrés en general, no solo del estrés oxidativo, del estrés. Por eso uno puede sentirse con mayor estabilidad, con mayor lucidez a lo largo del tiempo, si ya lleva un tiempo trabajando, porque incluso una de las otras estructuras que se llegan a activar es la glándula pineal. Como acá podemos ver, se están activando regiones específicas del cerebro, entre ellos la glándula pineal. Y vemos que entre más tiempo a una persona pasa en estos estados meditativos, más activa se vuelve la glándula pineal. La glándula pineal es una estructura que tenemos todos en nuestro cerebro y que ayuda a regular a varias otras estructuras cerebrales, pero ayuda sobre todo a la fabricación
de una neurohormona que se llama melatonina. Esta melatonina tiene diferentes roles a nivel cerebral, pero también a nivel sistémico. Se ha visto que la melatonina disminuye la inflamación, disminuye el estrés oxidativo que puede haber también en las membranas, aumenta la esperanza de vida e incluso, como vemos en esta imagen, puede darle estabilidad a todas las neuronas. Disminuir incluso aquellas proteínas que están involucradas en la enfermedad de Parkinson, en la enfermedad de Alzheimer. Entonces no solo tiene un efecto a nivel cerebral, sino también a nivel sistémico. Todos estos efectos ayudan al pulmón, ayudan al riñón, sistema digestivo, para que estén funcionando adecuadamente. A nuestro sistema inmune hay estudios de cómo han visto que eh, la, eh, la glándula pineal disminuye aumenta, perdón, la fabricación de aquellas células de defensa, y por lo tanto aquellas personas que meditan pues son menos susceptibles a padecer estas enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades infecciosas. De tal modo que es una hormona maestra a lo largo de todo el cuerpo, que si bien pues podría estarse disminuyendo su actividad por algunas otras sustancias ambientales, pero que en estados de meditación, si uno está adaptándose a meditar constantemente, se libera esta hormona y todos los efectos que ya hemos comentado. Eso entraría dentro del proceso, nada más dentro del proceso, porque obviamente que un meditador o un buscador está buscando algo más que todo eso, porque la mayoría de la gente que medita no lo conoce. Yo lo que le veo de benéfico a esto desde la parte de la ciencia sería que si la ciencia pudiera integrarse al proceso de búsqueda interna del ser humano, podría ayudar mucho en cómo ayudar a los meditadores, a la gente que está en estado de búsqueda, a evitar los escollos que muchas veces por herencias genéticas o por lo que sea, encuentra el buscador en el proceso. Como lo que les hablábamos en otro video sobre Teresa de Jesús, sobre que muchos que entran en los procesos místicos, cuando entran en estos estados meditativos, de búsqueda interna, de autoobservación, obviamente que esos estados producen cambios neuronales y cambios biológicos que hacen que ciertas sustancias del cuerpo se consuman con demasiada rapidez. Esto es parte del proceso. Todos estos eventos biológicos que mencionamos es parte del proceso, pero no es el resultado final que se espera con la iluminación. No, pero podrían ayudar, la ciencia podría ayudar. Si alguien por alguna situación biológica, de falla biológica o lo que sea, enfermedades, lo que sea, pudiera la medicina ayudar de alguna manera. Claro, yo voy otra vez con la medicina y yo no soy tan... Aunque tú eres médico, ya sabes que yo no soy muy de parte pues de cierta medicina que produce efectos secundarios, y la mayoría produce efectos secundarios. Quizá porque la ciencia médica no ha encontrado una forma de generar y de formar medicamentos y sustancias más en consonancia con la armonía de la naturaleza, quizá porque también les falta descubrir los puntos claves en eso. Pero si yo fuera un médico como tú y tuviera contacto con gente que estuviera en un proceso de búsqueda y de pronto empieza a tener ciertas crisis biológicas, cerebrales, neuronales, no me quedaría con el concepto de es que la meditación es maligna o esas cosas son malignas, esas cosas no sirven porque producen esto y esto. No, simplemente, ¿qué sucede? Que están con una biología que la están alterando voluntariamente a través de los procesos mentales, y obviamente habría que tener
una forma de poder ayudar. De hecho, por ejemplo, retomando un poco lo de la melatonina, en relación, es un suplemento que se puede utilizar, que no se le ha visto efectos adversos a largo plazo. Sí puede dar somnolencia, como alguno de ellos únicamente, pero tendría todos estos otros efectos de disminuir el daño de la inflamación, de la oxidación a nivel de todo el cuerpo, e incluso pues tener neuroprotección o protección hacia el cerebro, hacia enfermedades como Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, muchas de estas otras enfermedades a nivel sistémico, que si bien pues es un agente externo, ¿no? Lo ideal sería que nosotros mismos, como una maquinaria capaz de sintetizarlo, de formarlo a través de estas técnicas, se lograra, ¿no? No adquirirlo de forma exógena, sino de manera endógena, uno mismo. Hay un ejercicio que hacen los monjes tibetanos que se llama el tumo, que es el generar calor, como estos caminantes de las montañas nevadas del Himalaya y eso, ¿no? Pero médicamente se ha comprobado que en algunos monjes la práctica constante del tumo produce daños en los riñones, ¿no? Aunque hay que reconocer que las tradiciones en ese sentido, por ejemplo, los tibetanos, los lamas, pues desde una manera muy ancestral, saben qué alimentos, saben qué comida, saben y tienen una medicina personal, como lo tienen los taoístas, los chinos, por ejemplo, o como lo tienen los hebreos con la cosa de la comida kosher, y otras tradiciones que en el hinduismo, ¿no? Que manejan también ciertas, como la medicina ayurveda de la India, ¿no? Y creo que por ahí, creo que a la parte científica mecánica, como yo le llamaría, a la ciencia occidental, a la medicina occidental, habría que tratarla de compaginar o relacionarla con las medicinas tradicionales, porque realmente toda la medicina tradicional está hecha para que el hombre, que es un buscador nato, desde niveles más sutiles, pueda encontrar esa respuesta a los procesos de la conciencia, ¿no? Bueno, nada más ya para cerrar este punto de las medicinas y todas estas tradiciones occidentales, orientales. eh, Estoy de acuerdo que cada uno tiene sus mecanismos y que les funciona desde sus culturas. Sin embargo, como dice Joe Dispenza, el placebo eres tú, ¿no? El placebo eres tú. Se ha visto que desde la parte médica, si a alguien se le da una sustancia, un medicamento no activo, o sea, sin la sustancia activa, tiene mejoría, ¿no? Tiene mejoría en diferentes aspectos, que recuperan cierta funcionalidad a nivel muscular, que recuperan a nivel incluso del cáncer, ¿no? Que se les da placebo y disminuyen aún así marcadores tumorales, a nivel de algunos otros trastornos de la piel, de articulaciones, de muchos órganos. Eh, entonces quiere decir que nosotros mismos somos la maquinaria. Nosotros podremos crear todas estas sustancias, moléculas que nos ayudan a estar en un estado perfecto de salud. No digo que por eso se deje de tomar los medicamentos en el caso de que si se tiene alguna enfermedad, no, pero uno puede estar en esos estados ayudándole a su cuerpo para generar todas estas moléculas que al Sí. final le van a estar dando un beneficio. Si una persona que tiene una grave enfermedad tiene pensamientos positivos, su química sanguínea va a ser favorable a los procesos sanadores y no como un apoyo al medicamento. Más bien pienso que el medicamento va a funcionar a plenitud si el paciente sabe o puede de manera consciente generar pensamientos
que le cambien la química corporal para que esos medicamentos sean mucho más eficaces. Es que de hecho está el otro lado de la moneda, que es el efecto nocebo, en donde la persona cree que ese medicamento le va a hacer mal y le hace mal. Realmente sí están los dos lados, que ahí yo estoy totalmente de acuerdo, que viene ya desde el pensamiento, ¿no? De si es un pensamiento favorable o un pensamiento totalmente desfavorable de lo que uno va a obtener con esa medicación. Entonces, pues bueno, falta más evidencia científica, pero ya hay evidencia científica donde se demuestra que el efecto placebo tiene sus efectos benéficos y el efecto contrario, el efecto nocebo, tiene efectos no benéficos. Sí. Entonces, ¿nos podría seguir compartiendo qué más no es la iluminación? Dice aquí Ken Wilber, la caveat emptor, que significa que el comprador tenga cuidado. Se puede aplicar así a todo lo que ofrece la industria de la iluminación, entre comillas, industria de la iluminación. Por lo tanto, a medida que el entusiasmo puesto en las soluciones rápidas, las máquinas de felicidad, los sistemas fáciles y las curas instantáneas del ego, se desvanece sin resultados positivos a medida que la palabrería comercial se desploma y se empieza a profundizar en la naturaleza de la transformación del sí mismo y en la búsqueda espiritual. La gente queda confusa e insatisfecha y una vez más surge la pregunta: ¿qué es la iluminación? ¿Cuántas gentes se han metido a grupos, sociedades místicas o cosas así, y al final de cuentas, después de muchos años, pues se dan cuenta que no han avanzado? Tú ya tuviste una experiencia así, ¿no? Porque realmente se necesita primero una dirección espiritual personalizada y otras, se necesita el entender que muchos de los fenómenos que se dan o de las experiencias que tienen las personas en estos procesos muchas veces pueden causar una gran efusividad, una gran animosidad momentánea, y la gente cree que eso es la iluminación. Y muchas veces, por no tener dirección espiritual, se apegan a técnicas y métodos que les producen estados químicos, estados cerebrales químicos, que los hacen sentirse felices, alegres, pero realmente no están avanzando en su proceso interior, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay otra autora que es Evelyn Underhill, que ella menciona la iluminación como la vida unitiva. Y quiero nada más leer, como para complementar esa idea, un fragmento de ella que dice que la ascensión mística, la divinidad, que la experiencia interior se traslade cada vez más al comportamiento exterior, ya que el místico en realidad no hace ninguna distinción entre el interior y el exterior. Entonces, no es tanto dirigir la atención hacia adentro ni hacia afuera, sino que quedar en un estado de en medio en donde podamos ser conscientes de ambas simultáneamente. Sí, es estar conscientes de ambas simultáneamente, pero también el decir que expresarlo hacia el exterior es un signo positivo no siempre es así. Lo vemos al menos en algunos aspectos de las religiones, en la iglesia, por ejemplo, desde mi experiencia personal. Mucha gente es buena, se porta bien, pero atrás de eso hay un miedo a condenarse, el miedo a la perdición eterna. No voy a entrar en materia de la iglesia ahorita, pero hasta dónde la persona actúa inconscientemente por sus miedos y hasta dónde la persona actúa o expresa a través de sus acciones los estados de búsqueda interna desde un estado de autoaceptación y de autoamor. No es lo mismo cumplir por obediencia a un mandato, a un mandato, a un mandamiento, como dirían los judíos, a una misbod,
a obedecer porque estás convencido de que la obediencia surge de ti como algo natural, como algo fluido, como algo que no te causa resistencia, porque sabes que es la mejor manera de funcionar en orden con el universo. Quizá podamos entender que estos preceptos de la ley, que por ejemplo estas 10 decretos dados en el monte Sinai, que más que prohibiciones o mandamientos son leyes, ¿no? La sabiduría perenne es la única respuesta a esta pregunta. Esta es la meta del viaje espiritual, la comprensión radical que va directamente al corazón de la experiencia humana, iluminando todas sus facetas y eliminando toda duda sobre el sentido de la existencia y la naturaleza de la realidad. No se trata de un conocimiento real como el de sentir la sabiduría. No es conciencia sino certeza. La iluminación es tener la sabiduría de crecer como el árbol hacia arriba, hacia la luz, y la expansión, y hacia abajo, la oscuridad, la profundidad, la implosión y la unificación. Dentro de la mística, yo he visto en muchos lados hablan de mística, pero hay dos palabras que yo no veo que utilicen para poder de alguna manera definir, y las voy a utilizar aquí porque las vamos a utilizar muchas veces en este canal de Mística Conciencia Humana. El énfasis y el éxtasis. Como es arriba es abajo, dice el axioma hermético. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Hay un proverbio oriental que dice: el camino más corto para llegar a Dios pasa por el centro de tu mismo ser. La misma distancia que hay de nosotros en el exterior al punto central del universo, donde éste se encuentre, es la misma distancia que existe entre mi conciencia exterior y el centro de mi universo, porque soy un microuniverso, en el interior de mí mismo, ¿no? Por ahí va el encontrar que eso es la verdadera iluminación. Todo lo que no te lleve al afuera y al adentro como una cosa única y simultánea, pues no es la iluminación, ¿no? De hecho, Vladín Selam, en su libro La sacerdotisa, él menciona que prácticamente estamos en dos pantallas, viendo dos pantallas, la exterior y la interna, pero que lo que debemos de hacer es unir esas dos pantallas, ir al centro, no quedarnos ni afuera ni adentro, o como dice el axioma hermético, arriba, abajo, afuera, adentro. Habrá una posibilidad entonces que la unidad y este estado de iluminación sea quedarse en el centro de esto que nos está comentando. Si tú estás aquí en este momento y hay una adelante y una atrás, un derecho y un izquierdo, una arriba y una abajo, una adentro y una afuera, ¿dónde está el punto de reconciliación? En el centro. ¿Y dónde está el centro? En nosotros. Tú eres el centro. Todo lo que no te lleve a eso no es la iluminación. Si yo estoy aquí y hay una adelante y una atrás, una arriba y una abajo, un derecho y un izquierdo, una adentro y una afuera, un sutil y un denso, todas las polaridades y dualidades que quieras, obviamente el punto de reconciliación y de equilibrio yo soy el centro. Por eso hablábamos en los otros videos que toda la enseñanza tiene que ser autorreferente, nada al exterior. Yeshua, Jesús nuestro Señor, lo dijo, ¿no? El reino de los cielos está dentro de vosotros mismos. Y ahí es donde hay que buscarlo. Adentro. Y si el reino es un reino, como toda la Biblia lo habla, un reino eterno, inmortal, infinito, maravilloso, presente, glorioso, luminoso, etc. Entonces, el centro de mí mismo es la puerta a lo luminoso, a lo infinito, a lo eterno, a lo inmenso,
cómo esto puede ser concebido, ¿no? Porque ese punto céntrico es la puerta a algo que es mucho más grande y mucho más incomprensible, y que quienes han llegado ahí y lo han experimentado se callan, no porque sea algo secreto, misterioso, sino porque no hay palabras para describir esa experiencia. Esa experiencia, o más bien sería esa realización del ser. Entonces, en este sentido, sería que el estado de conciencia unitivo es cuando nos damos cuenta que no hay nada afuera, es en nosotros mismos, en el centro, como ese punto luminoso que puede ser capaz de iluminarte completo. O sea, desde aquí, desde el estado del centro, iluminarte completamente. O que el afuera y el adentro son, y todavía seguimos con esta palabra, seguimos en la maldita dualidad, por decirlo así. Más bien sería, como te digo, o decir que el adentro y el afuera son, no quisiera utilizar esta palabra, pero bueno, no hay otra manera de aterrizarlo, que el adentro y el afuera son el centro. Uh-huh. Que no existe tal como el arriba y el abajo, el adentro y el afuera, el derecho y el izquierdo, el adelante y el atrás, ¿no? Ok, y nos podría entonces ya dar una conclusión de esta parte de lo que no es la iluminación. Vamos a leer algo más de Ken Wilber, de estos autores. La sabiduría perenne no cambia la verdad, pues la verdad es única. Los verdaderos sabios de todas las naciones y de todas las tradiciones más importantes y sagradas están de acuerdo sobre esta particular. Para todos ellos la iluminación es la esencia de la verdad. Aún más es la esencia de la vida, la meta de toda plenitud, del desarrollo y de la evolución. La respuesta a las preguntas ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es la vida? ¿Y a dónde voy? Paradójicamente, la respuesta que buscamos no es otra que lo que ya somos en esencia. Ser, la última totalidad que es la fuente y el fundamento del llegar a ser. La iluminación significa darse cuenta de la verdad del ser, nuestra condición original, nuestro verdadero sí mismo, en ser llamado tradicionalmente, llamado Dios, el ser supremo, el eterno, el uno en todo. La naturaleza humana en sí misma lleva implícita el deseo de generar por sí mismos el proceso de despertar a la conciencia que se es, y que ojalá y que eso se hiciera consciente, yo lo digo como católico, de la parte religiosa, ¿no? Que la gente busca lo que no es la iluminación. La intención de estos videos también es, al menos de mi parte, es que la gente despierte a un proceso de búsqueda. En la Iglesia Católica, al menos desde lo que yo vivo, me ha dado profunda tristeza de ver que no se ha desarrollado a lo largo de la historia un deseo tan profundo de búsqueda de Dios. Sí, la predicación es importante, todo lo que la Iglesia ha hecho en relación a salvar las almas es correcto, pero mi experiencia personal es que hubo un momento en que dejé de cumplir los mandamientos por ese inconsciente miedo a condenarme, por ese inconsciente miedo a perder mi alma. Cuando empecé a descubrir que al vivir la palabra de Jesús, que al seguir las enseñanzas de la Iglesia, claro, encontrando un buen guía espiritual, un buen director espiritual, se puede aspirar a una serie de experiencias de tipo místico que se van a dar y se tienen que dar, porque quien realmente pisa el camino con sinceridad, de búsqueda y perseverancia, al entrar en el proceso, al iniciar el proceso,
de transformación o santificación. Realmente las experiencias tienen que ser la consecuencia de eso. Y llega un momento en que uno se va transformando y de pronto la vida católica se vuelve una aventura. Un caminar en un camino de constante aventura maravillosa, de un autodescubrimiento en Dios, de un autodescubrimiento en el Espíritu, es mi experiencia personal. Y creo que estamos en un tiempo en el que debería de darse a conocer a toda la gente. Obviamente no toda la gente lo va a aceptar, no toda la gente lo va a buscar, pero debería de saber al menos la gente que hay una meta, que hay una finalidad para todo ser humano que quiera realmente transformarse y convertirse en la verdad, por decirlo de alguna manera. Porque todo ser humano traemos por naturaleza ese instinto trascendente de una búsqueda de algo mayor, de algo más trascendental, de algo más grande, de algo, por decirlo así, permanente, eterno, grandioso. Por eso vamos a continuar todavía. Sigue aquí la pregunta, ¿qué es la iluminación? Hemos dado mucho sobre lo que es y ustedes por lógica deberían de saber o de entender en estos videos que cuando hemos hablado inclusive con pruebas científicas de esto, lo que es, con eso ustedes podrán entender lo que no es. Pero esto hay que verlo con mucho cuidado y ya lo hablaremos en próximos videos. Por eso, la verdadera iluminación no consiste en los fenómenos, porque mientras sean fenómenos y experiencias se va a dar esta dualidad, hacia un lado y hacia el otro y en términos intermedios. Pero al final sí tenemos que buscar cuál es lo que realmente es para el ser humano, lo que realmente es el ser humano, porque no podemos concebir que un ser traído a la existencia por el Creador tan maravilloso, tan grandioso, tan incomprensible, porque a pesar de los avances de la ciencia y de la psicología y de lo mental y de todo lo que ustedes quieran, es mucho lo que todavía no estamos ni en el 10% del autoconocimiento del ser humano como tal. No puede ser posible que existamos solo para desperdiciar la existencia, ¿no? Así es que continuaremos con estas investigaciones y pláticas para aprender mutuamente a través de sus preguntas y aquí entre nosotros, porque el deseo es ese, despertar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, al contrario a usted. Haciendo entonces nada más unos puntos clave de lo que no es la iluminación, podemos entender que no son esos estados únicos, transitorios, místicos que se logran alcanzar, que no es lo que te saque de tu centro, que no es nada más estas experiencias místicas en las cuales se obtiene un placer inmediato o una experiencia fenomenológica, que la parte de todo el beneficio que se tiene a nivel del cuerpo por la evidencia científica, con la melatonina, la disminución de inflamación y estrés oxidativo, pues prácticamente es parte del proceso, pero no es la meta final. Entonces, pues bueno, le agradezco mucho la oportunidad de platicar sobre este tema. Queda en el aire, como dice, que es la iluminación. Seguimos con eso. Seguimos, le agradezco mucho y pues bueno, los invitamos a escribir sus comentarios acerca de qué les ha parecido este video, en relación de si tienen más preguntas que hacerse sobre qué no es la iluminación, sobre qué más les gustaría que abordáramos en el canal que les ayudara a su crecimiento espiritual, o qué puntos científicos también, ¿no? Desde la parte espiritual quieren que abordemos con mayor profundidad a través de varios expertos que tendremos más adelante. Y pues bueno, les invito a darle like, suscribirse al canal y si les ha gustado, de favor, compártanlo.